Buenas tardes, es un gusto estar contigo, Alejandro. No, al contrario, Luis Miguel. Una primera impresión de la renuncia de Carlos Ursúa, Luis Miguel, por favor. Me pasa un poco como con la renuncia de Germán Martínez, que en una carta dice lo que nunca dijo como funcionario, y entonces yo leo la carta de Carlos Ursúa y mi impresión es, hace referencia a algunos nombramientos con los que no estuvo de acuerdo, la falta de criterios técnicos, etcétera. Yo digo, me parece información súper valiosa, pero lo contrasto con Carlos Ursúa como comunicador durante su periodo al frente de Hacienda. Yo digo, fue un secretario notablemente ausente en los grandes debates que tenían como epicentro Hacienda. Prácticamente no tuvo una postura pública conocida sobre la reestructura de Pemex, sobre la refinería, sobre el debate con las calificadoras. No se pronunció con claridad respecto al subejercicio. Entonces, yo digo, el secretario saliente, Ursúa, es alguien, yo diría, con fama pública de ser una persona muy honesta, muy humana, una muy buena persona. Pero como personaje público, me parece que nos quedó debiendo como comunicador de la política hacendaria, de la política fiscal. En ese sentido no lo vamos a extrañar. Claro. Del otro lado, el nombramiento de Arturo Herrera es alguien del mismo equipo. Es la segunda vez que sustituye a Carlos Ursúa, lo hizo ya en la Ciudad de México, y me parece que tiene las credenciales académicas, técnicas para hacer un buen trabajo, pero le veo una enorme ventaja y es un muy buen comunicador y, salvo cuando lo desacreditan, da la impresión que le gusta comunicar. Claro, y esta parte que es muy buen comunicador, ¿eso también se va a manifestar en los mercados internacionales, Luis Miguel, que dé certidumbre, que dé confianza? Necesita manifestarse, pero hay que recordar, Alejandro, el secretario de Hacienda no solo le tiene que dar certidumbre y confianza a los mercados internacionales con mayúsculas, le tiene que dar certidumbre a los empresarios, le tiene que dar certidumbre a la clase política, estoy pensando diputados en el Congreso, que por momentos tienen la tentación de discutir temas de hacienda pública, y por supuesto que tiene que ser un buen comunicador frente a la población. O sea, que la gente entienda mejor qué se está haciendo. Es verdad que el presidente López Obrador tiene una gran popularidad, pero lo cierto es que en política económica todavía la comunicación de este gobierno queda debiendo. Se justifica siempre en la lógica de la 4T con que es más importante atender a criterios sociales o regionales, pero sí le está haciendo falta a este gobierno más claridad respecto a lo que está haciendo en materia económica, Alejandro. ¿Cómo crees que podría ser esta claridad? Digamos, la política de comunicación de este gobierno es muy fundamentada en la conferencia matutina del presidente. ¿Podría ser un canal, Luis Miguel, que estuviera más presente el secretario de Hacienda y más presente a lo mejor otros funcionarios que tienen que ver con la parte económica del gabinete? Sí, y para mí un poco una cosa que recupero de la crítica, digamos, a la política económica de antes, es la política económica no tiene por qué ser dogma, tiene que ser abierta a una discusión, una explicación más pedagógica. Creo que eso es parte de lo que yo estaría esperando. Insisto, el propio funcionamiento de los mercados de hoy es muy elocuente. La renuncia de Ursúa generó mucho nerviosismo, pero el nombramiento de Ursúa produjo calma, cierta estabilidad o estabilización del tipo de cambio de los mercados. Creo que Herrera llega con credibilidad, pero
llega también con enormes tareas pendientes, y una que no es menor es la comunicación de la política económica. Claro. Entonces, no estaríamos ante una crisis del gobierno federal, Luis Miguel. Yo diría que no. A ver, creo que es normal que haya discusiones sobre temas. Me preocupa que algunos de los señalamientos que hace Ursúa requieren más detalle. Cuando habla de funcionarios que no tienen los conocimientos y que le fueron impuestos, pues creo que en un afán, yo diría, tanto de satisfacer nuestra curiosidad como de atender asuntos que son de interés público, pues valdría la pena que nos dijera a quién tiene en mente, a quién estuvo cargando, que no tiene el nivel para tomar decisiones, porque si es de ese tamaño como para evitar la renuncia del secretario, pues creo que es de interés público saber quiénes son. Claro. ¿Alguna pista que tú tengas, tú como un experto, como una gente muy informada de todo lo que ocurrió con Carlos Ursúa en Hacienda? ¿Alguna pista, Luis Miguel? A ver, era público el distanciamiento, la mala relación con Alfonso Romo, sí, pero obviamente no se refiere a él como una persona que no tenga la capacidad técnica. Claramente una de las rivalidades de esta primer año del gobierno fue entre Carlos Ursúa y Alfonso Romo, y si me apuras, Alejandro, sí, tiene que ver con un mal diseño del gabinete. Tradicionalmente no había ninguna duda que el jefe del gabinete económico era el secretario de Hacienda. Se daba por default. Sí. En este gobierno, cuando arrancamos, había esta ambigüedad de, bueno, está el secretario de Hacienda, pero el jefe de la oficina de la presidencia es también, por default, el jefe del gabinete económico. Supongo que era una cosa que, pues básicamente que no era fácil de digerir para el secretario de Hacienda, y a su manera lo hacía notar. Yo puedo creer que las diferencias o la molestia con el tema técnico, sí, probablemente esté teniendo que ver con lo que está ocurriendo en el sector energético. Me parece que hay muchísimas decisiones sobre Pemex, sobre sector energético, que probablemente se justifican en una narrativa, en una retórica nacionalista, pero que cuando llegue el momento de decir, bueno, ¿y quién paga por estos entusiasmos nacionalistas? Pues todavía no aparecen muchas de las cuentas. Estoy pensando en la refinería en concreto. Esta sería a lo mejor la frase que dice aquí Carlos Ursúa: discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. ¿Es un poco a lo que te refieres, Luis Miguel? Sí, es público el tema del aeropuerto. Sí. En algún momento trascendió que Ursúa y Alfonso Romo trataron de convencer al presidente. Obviamente su intento fue infructuoso. Sí. Pero pienso que claramente lo del aeropuerto es una decisión que no tiene sustento técnico. Y me refiero, obviamente no tengo elementos de aeronáutica, pero me refiero son la parte financiera. Tienes que pagar el aeropuerto que no te gusta, pero además pagar el nuevo. Sí. Y pues es una manera muy cara de tomar decisiones en un país que todos sabemos que no nos sobran los recursos. Sí. ¿Qué balance harías, Luis Miguel, de la labor de Carlos Ursúa en estos 7 meses? ¿Cuál sería tu balance, tu calificación? ¿Con qué podrías concluir en ese sentido de su trabajo? Yo lo calificaría como aprobado, sobresaliente en lo que tiene que ver con equilibrio de las finanzas públicas. Fue muy respetuoso de este aspecto. Los ingresos públicos han mejorado, y yo diría lo calificaría como deficiente en ejercicio del gasto. Claramente el gobierno está atorado en el ejercicio del gasto, y por supuesto, siguiendo el hilo de mi comentario, claramente lo reprobaría en la parte de comunicación. Claro.
Entonces, esos dos últimos serían los puntos más importantes. Me imagino que debe cambiar Arturo Herrera el ejercicio del gasto y la comunicación, ¿no? Un poco para ir concluyendo, Luis Miguel. Totalmente de acuerdo, así es. Claro. Pues Luis Miguel, ya nada más nos quedaríamos con algo que quieras concluir, algo que no te haya preguntado. En los próximos días, semanas, hay tres temas muy relevantes. Uno es la presentación del plan de negocios de Pemex. Dos, la reacción de las calificadoras a este plan de negocios y, por tanto, la interacción de Hacienda con las calificadoras. Y número tres, la presentación del presupuesto 2020. Sí, que ya esos me parece que van a marcar mucho de qué está hecho Arturo Herrera. Llega con el tiempo muy reducido, ¿no?, para de estos proyectos. Estaba ya involucrado. Ser subsecretario del ramo es ser una especie de secretario de Hacienda en versión un poquito disminuida, pero ya tenía Arturo Herrera las manos en el motor y sabe cómo manejarlo. Pues esperemos este relevo que sea sin contratiempos. Muchas gracias, Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Gracias por esta participación aquí en el noticiario La Ciudad y el Mundo.